buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Dios colme el día de hoy de bienestar, seguridad, fortaleza y mucha fe sus hogares. Es para mí un placer, amados hermanos, el poder estar reunidos por este medio el día de hoy. Qué alegría poder contar con la presencia de nuestro amado Rey Celestial, quien nos ha permitido reunirnos un día más para compartir de su palabra. Deseo de todo corazón que todo lo que hagan prospere, que todo lo que hagan esté guiado por la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Amados hermanos, bueno, hoy seguimos con nuestro hermoso estudio del Apocalipsis. Hoy vamos a aprender un poco más sobre la tercera iglesia y la tercera carta que el Señor Jesús envió. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos de el 12 al 17. Y vamos a leer entonces la palabra de Dios con el permiso de Él. Dice así, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bueno, amados hermanos, esta carta, esta iglesia, da comienzo a lo que el Señor Jesús profetiza como el verdadero cambio que trajo a la iglesia de Dios el permitir o el dejar entrar doctrinas, enseñanzas que no corresponden a la palabra de Dios. Es por eso que es tan importante el poder entender esta, esta carta a esta iglesia. Vamos a iniciar primeramente en que esta iglesia representa el tiempo que sucedió después de la iglesia de Esmirna. Recordemos que la iglesia de Esmirna termina en el año 312. Entonces la iglesia de Pérgamo, que es la que continúa, toma desde el siglo cuarto hasta el siglo sexto, desde los años 313 hasta el año 605. Pérgamo quiere decir o significa matrimonio consumado. Ya vamos a ver por qué matrimonio. Es de aclarar que al inicio la iglesia naciente de las primeras dos iglesias, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, no se había juntado
con otro tipo de religiones o de paganismo. Paganismo quiere decir toda religión que está o toda doctrina que está fuera de la palabra de Dios. Eso quiere decir un pagano, que sigue ritos, que sigue ídolos, que sigue todo lo que está fuera de la palabra de Dios. Es por eso que para poder entender mejor el significado de esta iglesia es necesario describirla un poco. Esta ciudad de Pérgamo pues es la tercera ciudad en la que cuando se sube por el mar Mediterráneo para subir hacia Asia, es necesario pasar por las tres primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y la tercera Pérgamo. De aquí que esta ciudad ¿sí? esté más o menos sobre una colina de unos 350 metros en medio de una planicie fértil. Y eso queda más o menos a unos 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. ¿Y esto en qué nos ayuda a saber esta identificación? Que era una ciudad que costera, cerca al mar, muy cerquita. Por eso era que la visitaban muchas personas. En la actualidad, esta ciudad de Pérgamo se llama Bergama. Para quienes de pronto deseen revisar por internet o quieran mirar, ahí van a encontrarla, va a ser la misma ciudad. Esta ciudad de Pérgamo había servido como capital de provincia romana en Asia Menor durante más o menos unos 250 años. He ahí que este sitio era un centro religioso importantísimo para los cultos paganos, tanto de Atenas y unos dioses que tenían ahí, que era pues bueno, Atenas, uno que se llamaba Asclepio o le decían Esculapio, era un dios de la medicina, que más adelante les voy a explicar esto. Otro dios que se llamaba Dionisio o le decían también Baco y que era el dios de la embriaguez, o sea, imagínense, ¿sí? O sea, le tenían dios hasta la cerveza. Y Zeus, que era supuestamente el dios del trueno, del rayo. Dicen que fue la primera ciudad en Asia que le construyó un templo en honor al César. Eso fue en el año 29 antes de Cristo. Entonces imagínense la idolatría que había en esta ciudad. ¿Sí? Por eso esta ciudad se convirtió en la capital del culto idólatra al César. Pues esa era la capital de Roma, de esa provincia en Asia Menor. ¿Sí? Recordemos que el Imperio Romano estaba esparcido por, hemos dicho, casi toda Europa, parte de Asia y parte de África. Entonces, pues habían ciudades capitales en las provincias. De ahí que entendamos el contexto de lo que estaba viviendo esta ciudad de Pérgamo, ¿sí? Para poder entender por qué matrimonio, por qué ese significado de matrimonio o mixto. También es de entender que en en el siglo en el que se estaba viviendo, ¿sí? En el que estaba ocurriendo esta iglesia en el 313 después de Cristo, el Imperio Romano, digamos que ya comenzaba como que su declive. Pero en el momento en que estaba comenzando el declive, el Imperio Romano fue donde se convirtió en el imperio. O sea, mejor dicho, hacían unas matanzas horribles para que no perdieran su poder y para que la demás gente no viera que se estaba debilitando el imperio. Entonces hacían unas persecuciones terribles. Recordemos que en Esmirna el imperio romano persiguió brutalmente a los cristianos, los mataban porque sí, porque no. Les hacían una persecución apoyados también de los judíos. Eso lo hablamos en nuestra enseñanza pasada. Resulta que el Imperio Romano, eh, a diferencia de las dos primeras iglesias o a diferencia de los primeros 300 años, en este tiempo, en el 313 al 605, pues al inicio hubo un emperador que se llamó Constantino.
¿sí? No sé si lo recuerdan. Constantino, pues al ser el emperador romano, con él comienza la unión, aquí viene la explicación de la palabra matrimonio, aquí comienza la unión entre el paganismo y la iglesia de Dios. ¿Y por qué? Porque resulta que Constantino, su mamá era creyente, digamos que creyente simpatizante, porque no era que fuera una mujer de Dios, sino que simpatizaba con algunas cosas de las creencias de Jesucristo. Entonces Constantino, pues llevado por pensamientos y por enseñanzas de su mamá, él en el año 313 firmó lo que se llamó el Edicto de Tolerancia. ¿Y qué era este edicto? Este edicto lo que hacía era que obligaba a que todos los que estuvieran en el imperio romano debían ser cristianos. Pues a primera instancia uno dice, bueno, después de las primeras persecuciones que hubo, pues fabuloso, porque todo el mundo se va a volver cristiano. Pero resultaba que no, porque muchas partes del Imperio Romano tenían ciudades como la que estamos estudiando, Pérgamo, una de ellas, donde la idolatría era terrible. Le rendían culto a todo, como acabamos de ver, hasta la embriaguez, al sol, a la luna, a la pared, al baño, o sea, le tenían de verdad dioses absolutamente a todo. Y esto que abrió la puerta para que esas religiones paganas se mezclaran con la religión en ese momento cristiana. ¿Sí? Recordemos que de igual manera Dios no es religión, pero lo identificaban de esa manera. ¿Sí? Los cristianos lo identificaban así, como otro tipo de religión, cuando no era de esa manera lo que Cristo nos dejó. Pero de igual modo, al unirse el paganismo y todas estas religiones pues se mezclaron. Miren, el problema no era que la gente se convirtiera a Cristo, el problema era que no lo hacían de corazón. Entonces, habían personas que porque sencillamente no las mataran, pues decían, sí, yo soy cristiano, sí, claro que sí, pero ¿qué hacían en sus casas? Colocaban y empezaban a adorar a sus dioses, lo unían con Jesús, lo unían con Dios, con el Espíritu Santo. O sea, se hizo una mezcolanza que es la que hoy en día vemos con la religión católica. Aquí vemos el nacimiento de la religión católica. La religión católica se caracteriza por, por esa rendición a cultos, esa rendición a ídolos, a ángeles, a santos, a María. Dicen que es la madre de Dios cuando entendemos que eso no es así, que Dios, es imposible que Dios tenga madre. Él no tiene inicio ni fin, pero eso es parte de otro estudio. Pero pues es importante aclarar que todo esto viene de todo ese religiosismo pagano y de todas esas creencias, ritos y demás que traían las otras religiones. ¿Sí? Eh, entonces, como vemos acá, es donde nace como tal la Iglesia Católico Romana. ¿Sí? Católico porque la palabra católico identifica como universal. Inicialmente esta palabra, digamos que tenía un sentido propio, un sentido lógico y acorde, porque la idea era que efectivamente todo el mundo conociera de Dios. Pero el problema es que Satanás nunca se ha quedado quieto. ¿Y qué aprovechó? Aprovechó esa falta de compromiso de los creyentes en esa época, porque la iglesia se volvió corrompida, tolerante, se volvió permisiva, ¿sí? Y por eso es que se firmó ese edicto, para que
los cristianos y los paganos no se siguieran matando. Entonces Constantino vio muy fácil, listo, yo creo en parte de lo que dicen los cristianos, entonces, punto, aquí todos se vuelven cristianos. De aquí para adelante todos somos cristianos. Igual los que quieran seguir adorando a los dioses, háganlo. Por eso les digo que ellos no eran creyentes, porque les permitían hacer eso. Pero si ustedes niegan la fe cristiana, pues los mato. Y ahí el problema tan tenaz. ¿Y cómo fue que Constantino llegó a a arraigarse esa idea? Pues resulta que Constantino tuvo un sueño en donde ese sueño le mostraba un cielo y en el cielo habían una unión de nubes. Algunos en algún momento hemos mirado el cielo y vemos cómo se forman figuritas. Pues resulta que a Constantino, pues como tuvo ese sueño, él, una de esas figuritas que se le formó en el sueño era la imagen de una cruz y a otra que decía que con esta señal vencerás. Resulta que Constantino en ese momento del Imperio Romano, como les digo, estaban ya en declive. Entonces los enemigos, que en ese momento eran los macencios, estaban peleando fuertemente por derrotar al Imperio Romano. ¿Y qué sucedió? Pues que Constantino mandó a que colocaran a todos sus soldados en los escudos una cruz. Y resulta que Constantino venció. Y como venció en esa guerra, en esa pelea, pues más se le arraigó la creencia de lo que él estaba pensando, que lo que él pensaba y creía estaba bien. Entonces, como la iglesia era tolerante, no le decía nada, pues se contaminó o se empezó ahí a contaminar. Ya vamos a ver en las siguientes iglesias cómo se arraigó todo este paganismo. Pero esto Esto es el inicio. Por eso es que el Señor Jesús, en el comienzo de, de la escritura, el Señor Jesús, por eso dice que Él conocía las obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor Jesús sabía muy bien qué iba a pasar con esta iglesia y qué iba a pasar en estos tiempos. ¿Sí? De ahí lo importante de conocer la historia, amados hermanos, para no cometerlo el mismo error que cometieron pues en ese momento las iglesias. Y hablemos un poquito de esto que dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Bueno, resulta que esta ciudad pues se volvió el cuartel central de del satanismo, básicamente, ¿sí? Porque todas esas doctrinas, todos esos ritos paganos, ritos a los muertos, orarle a los muertos, hacer hechizos, bueno, todo eso viene de ahí, todo eso viene de estas religiones paganas. Y al tener, y al ser Pérgamo la capital, ¿cierto? De esta provincia en Asia, pues peor, resulta que eh, Pérgamo se volvió la base de operaciones de tanto el Imperio Romano con su satanismo y todo lo que tenía, como los gentiles es todos los diferentes a los judíos con religiones falsas, ¿sí? Entonces en la ciudad de Pérgamo se encontraba un altar inmenso. Ellos tenían allá un altar muy grande en forma de un trono y este trono, imagínense, sentaban a los dioses, a Zeus, a Asclepio, que es el dios de la medicina. Era una ciudad que se dedicaba mucho a este tipo de, de estudios, ¿sí? De ciencia. ¿Y qué pasó? Miren, ustedes saben, aquí es una perla que Dios nos revela. Resulta que en esta ciudad, como fue donde se comenzó con todo el tema de la medicina como ciencia más profundamente,
Satanás es muy astuto. Ustedes saben por qué la Organización Mundial de la Salud tiene el emblema que tiene. Para los que no saben, el emblema o el símbolo de la Organización Mundial de la Salud es como un palito con una serpiente alrededor. ¿Esto qué simboliza? Resulta que en esta ciudad de Pérgamo, ¿sí? Lo que hacían era que eh, los médicos, como estaban, mejor dicho, vinculados con medicina, ciencia, paganismo y todo, cuando los médicos sanaban a una persona, para poder sanarla, ellos eran muy supersticiosos, o sea, le mezclaban hasta hechicería, todo este tema, ¿sí? Y usaban como recetas médicas el que la persona que quisiera ser sana tenía que acostarse en el suelo, en el templo que les acabo de decir que ellos le tenían a todos sus dioses, y ponían culebras para que se les subiera encima del cuerpo, para que estas culebras empezaran al hacer el cambio de la piel, sanar a las personas. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud tiene ese símbolo. La serpiente representa eso. Y Satanás es muy, muy astuto, porque en el Antiguo Testamento eh, Dios usó una estaca, ¿sí? Como en forma de cruz, con una serpiente para liberar al pueblo de una plaga que el pueblo tuvo. Pero esa imagen de esa serpiente que Dios mandó construir, representaba era Cristo, mientras que aquí Satanás está representando es al anticristo. Entonces vemos cómo todo se va uniendo, ¿no? Y cómo todo tiene, tiene sentido. Bueno, sigamos entonces. Por eso es que el Señor dice que ahí es el trono de Satanás, ¿sí? Le dice, pero retienes mi nombre. O sea, habían unos pocos que eran fieles con Dios, ¿sí? Y dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y qué sucedió? Que Antipas era uno de los líderes de esta iglesia en Pérgamo, pero a él lo mataron en un becerro de bronce. Lo metieron dentro y lo quemaron. Así eran de terribles los sacrificios que hacía esta gente. O sea, de aquí, de estos hechos, es que nace la palabra mártir. Mártir traduce testigo fiel. ¿Testigo fiel de quién? De Cristo. Eso es un mártir, ¿sí? Eso viene de la transliteración griega, que significa testigo. Entonces, así es como muchos testigos fieles de Cristo pues murieron, ¿sí? Y de aquí se adoptó la palabra mártir. El versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que reciben o retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Bueno, esto es muy, muy, muy importante, amados hermanos, porque resulta que Balaam era un profeta que existió en el Antiguo Testamento cuando reinaba Balac. Balac era el rey de Moab. Moab era, digamos que, un pueblo que peleaba contra los israelitas. De aquí descienden a los que se llaman madianitas. Entonces, este profeta Balaam, Balac, el rey de Moab, lo quería comprar porque Balac era usado por Dios. Pero entonces Balac le ofreció plata a Balaán para maldecir al pueblo de Israel, pero Balaán sabía que no lo podía maldecir, porque pues Israel es el pueblo de Dios. Pero Balaam dejó corromper su corazón. Entonces no maldijo a Israel, pero ¿qué fue lo que hizo? Se ideó un plan perverso
para que las mujeres moabitas, ¿sí? O las madianitas, sedujeran a los hombres israelitas para crear uniones matrimoniales. ¿Sí ven por qué Pérgamo significa matrimonio, unión, pero un mal matrimonio? Entonces el resultado fue que esa unión de blasfemia de Israel, porque al unirse pues con los moabitas, con los madianitas, con estas mujeres, pues estas mujeres tenían unos mm, digámoslo, digámoslo de esta manera, unas posiciones idolátricas muy fuertes, eran idólatras, hacían ritos, hacían hechizos, hacían quemas, hacían de todo de lo que Dios odiaba. Y es muy importante entender esta parte. En el libro de Números, de los capítulos 22 al 25, el Señor cuenta qué les hizo al pueblo de Israel, por el pueblo de Israel haber sido desobediente y haberse unido con estas personas o con estas mujeres en fornicación o en yugo desigual. De aquí viene también todo el tema de yugo desigual y por qué Dios prohíbe el yugo desigual. Porque no nos debemos unir con personas o con mujeres o hombres que no crean en la palabra del Señor. Y voy a leerles un poco, la verdad sé que es un poco largo el tema, pero es muy importante terminarlo para poder entender toda la idea. Dice en Números capítulo 25, se titula Israel acude a Baal Peor. Baal Peor es un demonio. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí ven lo que les acabo de decir? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos unimos en yugo desigual con las personas. Empezamos a tomar sus mismas creencias y sus mismos hábitos. Por eso Dios les decía que no, porque él sabía que iban a caer en idolatría. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces aquí vemos cómo el Señor se puso muy bravo con el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, Dios mío, miren lo que mandó a hacer Dios por todo lo que hicieron mal y unirse con estas personas. Toma a todos los príncipes del pueblo, o sea, los líderes, y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues imagínense, saber que los iban a matar por el pecado, por la desobediencia. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, o sea, los atravesó, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. En ese momento es lo que les estaba diciendo. Dios mandó una plaga por la desobediencia de Israel y haberse unido con estas mujeres. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 9. Y murieron de aquella mortandad 24.000 personas, hermanos. ¿Mm? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él.
y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, lo único que calmó la ira de Dios fue que se quitara la vida a todas estas personas. Ahí que entendamos que si Dios castigó a su pueblo amado de esa manera, pues ¿qué no hará con nosotros si no seguimos? ¿No? Dios es Dios de amor, aquí no estamos diciendo que no, pero Dios es un Dios justo. Y si nosotros no hacemos lo que Él dice, pues he ahí la consecuencia y el castigo. Versículo 14 dice, y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros por sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Aquí vemos, amados hermanos, pues cómo la furia del Señor, cuando Él se enoja, es terrible. Él dice que Él es lento para airarse, ¿sí? Por misericordia, pero cuando lo hace es, es bien, bien, bien fuerte. En el capítulo 31 de Números, vemos ya cómo Israel, después de haber entendido que se había equivocado y de darle muerte a los que se casaron con las madianitas, como a sus esposas y a sus familias, pues les tocó ir a buscar a los madianitas para pelear contra ellos, para que el Señor pues no destruyera al pueblo de Israel. Y en el versículo 16, igual ojalá puedan leer todo el capítulo 31, dice, he aquí por consejo de Balaán, ¿sí ven? Balaán era el profeta y todo lo que hizo Balaán desencadenó en la muerte de todas estas personas. ¿Sí ven? No maldijo a Israel porque sabía, no podía, pero con sus malas doctrinas y engaños, a pesar de que Balaán lo usaba a Dios, hizo que los hijos de Israel cayeran. Por eso dice, he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y dice el versículo 17, lo cual es tan duro, dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. ¿Qué quiere decir conocer? Que haya tenido relaciones sexuales. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida, o sea, las vírgenes. ¿Mm? Miren lo terrible que es la desobediencia, porque Dios es un Dios celoso. Por eso la idolatría es tan castigada. Amados hermanos, ustedes se preguntan por qué nuestro pueblo Colombia vive lo que está viviendo. Por la idolatría. Si al pueblo de Israel lo castigó de esa manera tan terrible, porque, porque la guerra no se acaba en nuestro país, porque esa supuesta paz que se firmó en La Habana no da resultado. ¿Por qué? Por eso, porque somos un país idolátrico, consumido por la idolatría. Y el Señor es justo. Él no puede castigar a unos sí y a otros no, por el mismo pecado. Por eso es que nosotros como hijos de Dios estamos llamados al arrepentimiento y a orar para que el Señor tenga misericordia. Bueno, continuando para terminar con nuestra enseñanza, también habla de la doctrina de los nicolaitas. Miren, básicamente la doctrina nicolaita estaba enfocada en una persona que se llamó Nicolás, que quiere decir conquistador de pueblo. ¿Y qué pasó con esta doctrina que el Señor dice que Él detesta? El Señor Jesús en el versículo 15. Lo que pasa es que estos nicolaitas amaban el dinero.
Se predicaba la palabra, pero por un interés material. Tenían un afán por ejercer autoridad y dominio. De aquí es donde nace las castas. ¿Qué quiere decir eso de las castas? La sucesión y digamos que la diferencia entre cargos. ¿Sí? Entonces nace la casta sacerdotal y la casta de clero y los laicos. Eso lo que quiere decir es que, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta de la Iglesia Católica, entonces está que el sacerdote, que está el obispo, que está el cardenal, bueno, el papa, yo no me lo sé, no me lo sé todos, pero está ese orden jerárquico. Esto viene de ahí. Y digamos que el orden en la iglesia no está mal, eso no quiere decir que esté mal. El problema era que crearon estas castas porque querían predicar el dinero para tener, predicar, perdón, por el amor al dinero, y este dinero pues les daba poder. Entonces la, la predicación de la palabra estaba viciada, que es lo que hoy en día, ¿sí? Nos pasa. Recordemos que en esa época, ¿sí? Constantino era el que mandaba, y aunque él no tomó el papel de papa, que aquí también viene el término de papa, ¿sí? Él era el que mandaba y se hacía lo que Constantino decía. Entonces se unió lo político, lo económico y la religión. Fíjense cómo una cosa conlleva a la otra, ¿sí? Pero el Señor nos manda a que al arrepentimiento. El versículo 16 dice, Cristo manda a la iglesia a que se arrepienta, ¿sí? No dejemos que las maldiciones sigan en la iglesia, porque el Señor tendrá que enjuiciarnos con la espada de su boca. El término de la espada eh, es juicio, y eso es lo que va a traer a nosotros si nosotros no nos arrepentimos y cambiamos. Y el versículo 17 termina con la promesa del Señor Jesús. A los que vencieren, pues Él les va a dar el maná escondido. ¿Y qué es ese maná escondido? Es Cristo. Es la vida eterna, amados hermanos. Él nos llama a eso. Él tiene una recompensa para los que son fieles, para los que seguimos con su palabra, los que anhelamos y buscamos su presencia, amados hermanos, así como ayer aprendimos con la armadura de Dios. Vistámonos de la armadura de Dios para que el Señor pueda cumplir la promesa, porque Él se reviste de justicia, Él es justo. Y vuelvo y les digo, Él no puede a uno sí castigar y al otro no por el mismo pecado. La única forma de que no los castigue es cuando nos arrepintamos de nuestros pecados, salgamos de esa idolatría, amados hermanos. Hoy nos llama el Señor a que si tenemos algún, eh, digamos, utensilio, si todavía estamos unidos a imágenes, Señor, las saquemos. Háganlo, hermanos, de verdad. Todas esas estatuas de vírgenes, de santos, de hasta del mismo Dios, porque es que nadie conoce a Dios, nadie sabe cómo es Dios. No, pero es que yo tengo una imagen y esa imagen es para Dios. No, no, hermanos. De aquí en adelante debemos entender que Dios detesta eso. Mire el castigo que les trajo al pueblo de Israel, el castigo que tenemos nosotros como colombianos por la idolatría, por la hechicería. Esto de verdad, esto es verdad, esto es cierto, es pecado, a Dios no le gusta. Y vamos a ver en las otras iglesias cómo sigue castigando eso, cómo lo sigue castigando. Arrepintámonos de eso, acerquémonos a Dios. Es lo que dice su palabra. No es David, no es Alexander, no, no es una invención. Es la palabra. La palabra de Dios es lo que nos dice. ¿Para qué? Para que Él nos dé ese maná que es el Señor Jesucristo. El alimento eterno que es Él. Ya no vamos a tener hambre porque ese maná nos va a recubrir todo y nos va a dar una piedrecita. Esa piedrecita es la victoria del creyente. Es la victoria de que pudimos soportar la tentación, que pudimos superar la prueba. Y nos dará un solo nombre que solamente Él y nosotros conoceremos.
Amados hermanos, es una bendición haber contado con este tiempo de enseñanza, de amor y misericordia. Que Dios los bendiga y espero que haya sido para edificación este audio. Bendiciones.